Saludos desde Euronews. 25 muertos en una operación policial de la policía brasileña en Río de Janeiro. Es la mayor matanza que se ha producido nunca en una operación policial, incluso durante la dictadura. Lo cierto es que en estos momentos las organizaciones de derechos humanos están reclamando responsabilidades y sobre todo están subrayando que se trata de una violencia endémica que en estos momentos ha estallado. Lo cierto, además, es que la policía ha dado una rueda de prensa en donde dicen que no ha habido ningún tipo de violencia extrema y que se han limitado a hacer lo que les han ordenado. La responsabilidad va pasando de lado. La violencia nos lleva a más violencia, a la de Colombia, en donde organizaciones de centro-izquierda que están intentando mediar para que la violencia cese. El número de muertos varía permanentemente. Según el defensor del pueblo de Colombia, hay una veintena, 24 muertos ha sido la última cifra, pero eso va a ir en aumento. Organizaciones sociales hablan de 30 muertos. Hay 800 heridos. Ha habido denuncias de violaciones a mujeres mientras estaban detenidos. Y hay un número no determinado de personas desaparecidas. Los grupos que intentan negociar le piden una simple cosa al presidente de Colombia, Iván Duque, que retire los militares de las calles a los cuarteles. Por ahora el presidente Duque se niega. Otro de los temas que permanentemente van a poder ver ustedes en nuestros informativos es el relativo a la salud y sobre todo a las vacunas para intentar remediar la situación de pandemia. Después que el presidente Joe Biden dijera y se atreviera a decir que había que retirar la patente para aumentar la producción, se le han echado encima a las farmacéuticas. Dicen que no es posible y que eso lo único que hace es empeorar la situación. Sin embargo, la UNESCO dice que eso puede salvar vidas. La Organización Mundial de la Salud se felicita. Y además de ellos, la Organización Mundial del Comercio dice que eso va a incrementar las ventas y el comercio, que por lo tanto es bueno para todos. La situación en Europa se produce también con respecto a esto con un pequeño chispazo. Las dos locomotoras económicas, Francia y Alemania, discrepan, ya que Angela Merkel, la canciller alemana, se opone a retirar la licencia, convertir en licencia libre la fabricación de vacunas. Por lo demás, no le pierdan ojo a un reportaje y a una información que vamos a ofrecerle al final de este informativo, en donde vemos la situación en la que se encuentran los temporeros, los jornaleros agrícolas en el sur de Portugal, en el Alentejo. Es la esclavitud del siglo XX, la que pervive, la que es difícil de combatir y la que sobre todo resiste a los intentos de las organizaciones sindicales agrarias para que se mejoren las situaciones. Tenemos bastante más en este programa, así que les ofrecemos ahora las claves del día en 20 minutos. La Comisión Europea se dice dispuesta a debatir la suspensión de las patentes de las vacunas después de que Estados Unidos se pronunciara a favor. Centenares de camas vacías en las clínicas de Buenos Aires en pleno azote de la pandemia. 9 clínicas privadas han cerrado por problemas financieros. El boxeador Félix Verdejo acusado formalmente del asesinato de Keisla Rodríguez, ejemplo del grave problema de violencia de género en Puerto Rico. Sacar de la pobreza a 15 millones de europeos para 2030 es el tema central de la cumbre social de la Unión Europea en Oporto. Tras el accidente en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, investigan a los responsables de la tragedia. De momento se descartan dimisiones. La Comisión Europea se dice abierta a discutir la suspensión de las patentes que protegen a las vacunas COVID-19 después de que Estados Unidos se pronunciara a favor. Esta apertura a la reflexión implica un pequeño giro en la política hasta ahora defendida por la presidenta del Ejecutivo Comunitario. La Unión Europea también está dispuesta a discutir cualquier propuesta que aborde la crisis de una manera eficaz y pragmática. Por eso estamos dispuestos a debatir cómo la propuesta de Estados Unidos sobre la propiedad intelectual de las vacunas COVID-19 podría ayudar a nuestros objetivos. Hace apenas unos días, la presidenta de la Comisión dijo que no era amiga de suspender las patentes. Y también el Parlamento Europeo se mostró reacio durante la sesión plenaria de la semana pasada. Pero algunos eurodiputados lo defienden y han enviado una carta a la Comisión solicitando la exención.
La Comisión Europea debe hacerlo realmente. Debemos ser parte de la solución y dejar de proteger los derechos de las industrias que trabajan con las vacunas. También hay que tomar en consideración que el dinero que se está gastando en esto procede de nuestros impuestos. La decisión debe tomarse por consenso en la Organización Mundial del Comercio, donde India y Sudáfrica cuentan con el apoyo de un centenar de países. Y la posición de la Unión Europea, que aún no se ha fijado, será crucial. El lobby europeo de la industria farmacéutica pide a la Comisión Europea que siga apoyando la innovación, lo que desde su punto de vista implica defender la propiedad intelectual. Esta no es la solución que permitirá aumentar la producción. De hecho, podría ser peligroso y contraproducente. En una primera fase podría disminuir la producción y a largo plazo podríamos causar una desinversión a la hora de buscar respuestas a las pandemias. En Europa, los Estados miembros están divididos. Algunos países, como Francia, se dicen a favor de suspender las patentes. Pero la canciller alemana, Angela Merkel, ya ha dicho que se opone. Centenares de camas vacías en las clínicas de Buenos Aires en pleno azote de la pandemia. Mientras las muertes por COVID-19 alcanzan nuevos récords en Argentina con más de 660 muertos este miércoles, unidades de cuidados intensivos como esta en la Clínica San Andrés de la capital permanecen silenciosas. Los monitores de los respiradores guardan sus envoltorios de fábrica. Los armarios están llenos de medicamentos y jeringuillas sin usar. La clínica cerró sus puertas a principios de año al morir su dueño. Sus herederos se desentendieron de sus 144 trabajadores, que ahora ocupan la clínica a la espera de que la justicia defina la sucesión. No entienden este desperdicio de recursos cuando hay muchos hospitales desbordados. Es una vergüenza que no nos den la posibilidad de poder abrir las puertas y poder ayudar en esta pandemia. Pese a la necesidad de camas, las clínicas privadas luchan por sobrevivir. El coronavirus les ha dejado sin muchos enfermos con otras patologías y aseguran que pierden dinero con los pacientes COVID. Al menos 9 clínicas han cerrado en el área del Gran Buenos Aires este último año. Los costes generales de los hospitales aumentaron un 36% el año pasado. Un paciente COVID cuesta por día entre 700 y 1.000 euros, mientras que la ayuda del seguro estatal asciende al equivalente a 800 euros para toda su convalecencia. Puerto Rico conmocionado por el brutal asesinato de Keisla Rodríguez, que ilustra el grave problema de la violencia de género en la isla. La joven tenía 27 años y estaba embarazada. Tras una angustiosa búsqueda desde su desaparición el pasado jueves, su cadáver fue hallado el fin de semana en la laguna de San Juan. Keisla, golpeada y drogada antes de ser arrojada a la laguna y tiroteada después, pudo ser identificada gracias a los registros dentales. Su pareja sentimental, el boxeador puertorriqueño Félix Verdejo, ha sido acusado por un gran jurado federal de su secuestro y asesinato con la ayuda de un cómplice. El púgil mantenía con la joven una relación extramatrimonial desde hacía 11 años. El caso tiene elementos que lo hacen elegible para la pena de muerte, prohibida por la Constitución de Puerto Rico, pero que podría llegar a aplicarse si el juicio se celebra fuera de la isla. Los padres de Keisla piden justicia. Yo lo que quiero es justicia para Keisla, que caigan todas las personas que tengan que caer en este caso, ya. El caso de Keisla Rodríguez llega pocos días después del asesinato de Andrea Ruiz, de 35 años, quemada hasta la muerte, presuntamente asesinada por su expareja. El gobernador Pedro Pierluisi se vio obligado a reaccionar. Que estamos atendiendo este patrón de violencia machista y discriminatoria como nunca antes había atendido, que reconocemos que esto data de décadas, que lamentablemente es una cultura que hay que corregir. Los puertorriqueños alzan la voz contra el aumento de la violencia machista y los feminicidios. También artistas como Ricky Martin, que habla de un estado de terror. El pasado enero, Puerto Rico declaró el estado de emergencia por violencia de género. Oficialmente, 14 mujeres han muerto en esta isla de 3 millones de habitantes en lo que va de año, pero podrían ser muchas más. En 2020 fueron 60, según el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, aunque las autoridades solo reconocieron 8 casos como feminicidios.
Justicia, gritan estos habitantes de una favela de Río de Janeiro, donde una operación policial contra el narcotráfico ha acabado convertida en baño de sangre. Aunque aún no hay cifras oficiales, los medios locales afirman que hubo al menos 25 muertos, entre ellos un policía, así como 5 heridos, incluidas 2 personas alcanzadas por balas cuando viajaban en un vagón de metro. La confrontación tuvo lugar en la favela Yacareciño, una de las más deprimidas y violentas de Río de Janeiro. Unos 200 policías entraron para reprimir a una banda de narcotraficantes, apoyados desde el aire por helicópteros. Habitantes de la zona aseguran que además de los tiroteos se oyeron explosiones en diferentes puntos. Algunos narcotraficantes huyeron por los tejados de las casas. Esta favela es una de las bases del Comando Vermelho, la mayor banda de narcotráfico de Río. Uno de los grandes objetivos sociales de la Unión Europea es reducir en 15 millones las personas que están en riesgo de pobreza o de exclusión social para el año 2030. La planificación de esta medida, propuesta por la Comisión, es objeto de discusión en la Cumbre Social de Oporto, que tiene lugar estos días en esta ciudad portuguesa. A escasos kilómetros de la cita política, una asociación ayuda a 700 familias que atraviesan por graves dificultades. Algunos necesitan alojamiento. Muchos acuden a este mercado que facilita comida. Es muy importante porque hay días que no tenemos nada que comer y esto ayuda bastante. El dinero no es suficiente. Incluso aunque trabajo, lo que tengo es para la casa. Y vengo aquí para buscar básicamente un refuerzo. Esta entidad privada también cubre otro tipo de necesidades básicas, como ropa o medicinas. A una de sus voluntarias le gustaría que los líderes políticos y las entidades locales enfocaran la lucha contra la pobreza y la exclusión social de forma diferente. Lo que era urgente es repensar la forma en la que resolvemos la situación con la atribución de una ayuda alimentaria. Deberían existir fórmulas en términos económicos que garantizasen un mínimo para las personas en situación de necesidad. Pero aún sin esto, toda la gente, todos deberíamos estar más implicados en compartir, en la solidaridad, en ayudar. En una carta abierta, más de un centenar de personalidades europeas instan a los líderes a que no haya personas sin hogar en el continente para el año 2030. En Portugal, las autoridades investigan la posible existencia de redes de tráfico de personas, así como de trabajadores en condiciones de esclavitud en la localidad de Odemira, en la región sureña de Alentejo. Al escándalo se ha unido la aparición de casos de COVID-19 entre estos inmigrantes, lo que ha obligado a reubicar a decenas de ellos en un complejo turístico. Nos solidarizamos plenamente con ellos, pero no esperábamos esto. Esperábamos que esas personas fueran llevadas a un lugar que perteneciera al gobierno, se queja esta vecina del complejo. Muchos inmigrantes llegan desde países muy lejanos como Nepal o la India, traídos por contratistas para trabajar de forma temporal en la agricultura. En los últimos meses, decenas de ellos han denunciado a la policía que sus empleadores les han quitado la documentación. Los trabajadores de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh están apoyando a la agricultura portuguesa, pero en el campo el trabajo es muy duro y están recibiendo sueldos muy bajos, denuncia este empresario indio. La pandemia ha contribuido a poner de relieve las malas condiciones sanitarias y de hacinamiento en las que viven, una situación que ha propiciado los contagios. No soy feliz aquí. No hay reglas, ni trabajo, ni nada. Es muy duro vivir en Portugal, pero debo quedarme si quiero obtener la residencia. La polémica ha tomado cuerpo ahora, pero las sospechas vienen de lejos. Hace 2 años, el alcalde de Odemira ya había denunciado la existencia de presuntos casos de tráfico de mano de obra en la localidad. Esta pequeña fábrica de cerámica, ubicada en la región de Umbría, en el centro de Italia, iba a cerrar hace 2 años cuando el propietario decidió deslocalizarla al extranjero para encontrar mano de obra más barata. Pero los empleados no se dejaron abatir y decidieron actuar.
Todos los empresarios piensan en los beneficios hasta el último céntimo, piensan que la mano de obra en Italia es cara. Hemos conseguido que la gente entienda que la mano de obra es valiosa, que hay que transmitir ese valor al cliente e incluirlo en el coste del producto que vendes. Los 11 trabajadores aquí presentes decidieron tomar las riendas del negocio y solo 10 días después de ser despedidos utilizaron sus indemnizaciones para financiar una cooperativa que comprara su fábrica. Hace unos días estos trabajadores celebraron su segundo día de trabajo como propietarios de la fábrica en la que trabajan desde hace años. Se suponía que iban a ser despedidos y engrosar las filas de los que se quedaron sin trabajo durante la pandemia, pero tenían otra cosa en mente. All'inizio lo scoramento è stato tantissimo. Io 3 mesi non ho dormito niente. Al principio la desolación era grande. No pude dormir durante 3 meses. Estábamos muy preocupados. Te conviertes en empresario, lo que suena bien, pero no sabes a qué te enfrentas ni cuáles son los riesgos o los compromisos que adquieres. Crear una empresa y su estructura desde cero no es fácil. Hay que unir a la gente, pero luego nos miramos a los ojos y nos dimos cuenta de lo que somos realmente, una gran familia, y a partir de ahí todo fue más fácil. Ahora el negocio prospera. Los antiguos clientes de Estados Unidos y los nuevos clientes de Europa han posibilitado la contratación de 6 trabajadores más para hacer frente a los pedidos. Ellos también formarán parte del sueño de 11 amigos que no se rindieron. Largas filas para subirse al autobús desde que la línea 12 está fuera de servicio tras la tragedia en el metro de la Ciudad de México que se cobró la vida de 25 personas el pasado lunes. En los suburbios del sureste de la capital se resignan a pasar casi el doble de tiempo en el transporte público sin la llamada línea dorada en la que desde hace años se habían detectado deficiencias e irregularidades. Muy frustrante porque no se da abasto realmente. La línea del metro abarcaba más, los usuarios somos más y pues qué lamentable, ¿no?, que no se haya visto a tiempo realmente lo sucedido. Para muchos lo ocurrido ha sido una tragedia anunciada. Claudia Sheinbaum, jefa del gobierno de la Ciudad de México, ha anunciado que se revisarán diversos tramos de las líneas elevadas del metro. El secretario de Obras y Servicios está trabajando, como lo hemos dicho, con el Colegio de Ingenieros y distintas asociaciones. También va a participar el Instituto de Ingeniería de la UNAM para la revisión que ya inició pues desde el siguiente día de todo el tramo elevado de la línea 12 y algunos otros viaductos elevados del metro. Cada día 220.000 personas viajaban en la línea 12 del metro, cuyos trenes están hoy parados en las cocheras. La línea 12 fue una obra emblemática. Es la más moderna de todas las líneas de cercanías, pero también la que más se vio empañada por escándalos e irregularidades desde su inauguración en el año 2012 por el entonces alcalde y actual canciller Marcelo Ebrard. Ebrard, al que todos sitúan en la carrera política para la futura sucesión del presidente, podría haber empañada su ascensión política con lo ocurrido. El Sindicato de Trabajadores del Metro ha anunciado paros y lamenta las malas condiciones de mantenimiento del suburbano. Piden además la renuncia de la directora del metro, Florencia Serranía, aunque de momento se descartan dimisiones. Mientras prosigue la investigación sobre los responsables de la tragedia, las banderas ondearon esta semana a media asta por el luto nacional. Entre estos nombres figuran los de los 4.427 españoles que murieron en los campos de concentración nazis de Mauthausen y de Gusen durante la Segunda Guerra Mundial. De los 200.000 europeos que fueron internados entre sus muros, fallecieron unos 90.000. Muchos eran exiliados republicanos que habían abandonado España al término de la Guerra Civil. Como cada 5 de mayo, se iniciaban los actos de conmemoración del aniversario de su liberación por parte del ejército estadounidense. Este año ha sido de una manera muy especial, con la proyección en el muro del campo de concentración
de los nombres de los asesinados. Unas 90.000 personas fueron asesinadas. Con esta instalación de luz y sonido y con la lectura de sus nombres, les devolvemos su identidad y dignidad. Mauthausen, situado a 160 kilómetros de Viena, fue el mayor campo de concentración y exterminio construido por los nazis, que contaba con 49 recintos anexos. En ellos, las víctimas de la barbarie nazi trabajaron hasta la extenuación, la enfermedad y la muerte. Cada nombre importa, y cada año el Memorial de Mauthausen incorpora 200 nuevas biografías de los fallecidos identificados en la conocida como Sala de los Nombres. Perfecto. Color, emoción y controles de temperatura en la fiesta de los patios de Córdoba, que empezó el pasado lunes y este año celebra su centenario. Deseando, porque es que me encanta. Tengo pasión por los patios. Es armonía, es algo que hay que vivir y hay que venir porque es único en el mundo. Un festival declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, que permite entrar en las casas particulares para admirar estos espacios que sus dueños engalanan con flores y mucho encanto. Aunque, como nos dice Rafael, la perfección no existe. Un patio nunca puede estar perfecto, tiene que estar limpio y cuidado la arquitectura, pero la perfección, yo no soy un pintor ni soy un rotulista, yo vivo aquí y lo hago con todo mi amor y mi cariño. Primero romanos y luego musulmanes adaptaron sus casas a los rigores del clima seco y caluroso de la ciudad andaluza, disponiendo las viviendas en torno a estos patios que suelen contar con una fuente y un pozo. Son el centro de la vida familiar. Teresa pide respeto a sus visitantes. El alma del patio, las personas, la tradición, la familia. Cuando entré yo a un patio cordobés, decir buenos días, buenas tardes, saludar, porque estáis entrando a casa de una familia. La pandemia ha obligado a suspender las actuaciones de copla y flamenco que acompañan habitualmente el festival. Marea humana en la Gran Muralla de China. Con motivo del puente de 5 días por la fiesta del Día del Trabajo, millones de chinos han abarrotado los destinos más turísticos del país. La Gran Muralla, a unos 60 kilómetros de Pekín, ha sido uno de los principales polos de atracción. Se vendieron más de 50.000 entradas y se tuvo que emitir una alerta roja porque se estaba superando la capacidad establecida por las restricciones de la COVID. Y justamente por causa de la pandemia, este ciudadano chino dice que no ha querido viajar al extranjero, ya que su país no ha registrado casos de contagios locales en los últimos 3 meses. Los chinos dicen que cualquiera que suba al menos un tramo de la Gran Muralla es un héroe. Muchos han aprovechado estas vacaciones para asumir el desafío. Hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Les dejamos con un no comment sobre el nacimiento de un elefante, uno de los vídeos preferidos siempre en YouTube. Por lo demás, saben que pueden seguir nuestra información no solamente en el canal en el que estamos permanentemente con la emisión en directo, sino en las noticias fraccionadas en YouTube, donde ustedes pueden localizar el tema que quieran y el que más les interese. Suscríbanse, si les parece bien, a este informativo para tener siempre la noticia inmediata de la próxima publicación. Muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto.